Hola, el día de hoy te vamos a hablar sobre el estado de flujo efectivo en el método indirecto. Mi grupo está conformado por Derly Michelle Banguera, Amy Yasuri Riasco, Carol Giselle Montaño y quien les habla, Milgen Vergara Meneses. Buenas noches, mi nombre es Amy Yasuri Riascos Valencia y yo les voy a hablar sobre el estado de flujos de efectivo con el método indirecto. Pero primero les quiero compartir algo de mi conocimiento acerca del estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es uno de los más importantes, el cual se encuentra en la NIC 7, para las plenas y en la sesión 7 para las pymes. Estas permiten entender cómo funciona el estado de flujo de efectivo y cuál es la forma correcta de presentarlo en una empresa. Existen dos métodos de flujo de efectivo, el método directo y el método indirecto. El método directo presenta los cobros y pagos clasificados por actividades operativas, por ejemplo, cobros a clientes y pagos a proveedores. Y el método indirecto realiza ajustes por elementos que no implican entradas ni salidas de efectivo y variaciones en los activos y pasivos operativos. El método indirecto es una forma de presentar el estado de flujos de efectivo que comienza con la utilidad neta del periodo y ajusta las cifras para eliminar los elementos de las transacciones que no generan flujos de efectivo, como son la depreciación y la amortización. El método indirecto es ampliamente utilizado debido a que es más fácil de preparar y entender que el método directo, ya que parte de la utilidad neta y ajustes por las partidas no monetarias y por los cambios en las cuentas por cobrar y por pagar. Este método no muestra directamente los ingresos y los egresos del efectivo, sino que reconcilia la utilidad contable con el efectivo generado o usado por dichas operaciones, lo cual es una técnica para determinar que no se muestren directamente los cobros y los pagos, sino que se transforme la utilidad en efectivo. En el método indirecto del flujo efectivo, las actividades de operación se terminan comenzando con la utilidad neta del estado de resultado y estas se ajustan para reflejar tanto las entradas como las salidas de reales, que son los efectivos, que estas son las operaciones de un negocio. Estos ajustes incluyen la depreciación, amortización, cambio en las cuentas del capital del trabajo, las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar. Un ejemplo sobre esta operación, podemos suponer que una empresa tiene la siguiente información. Tiene una utilidad neta de 100,000 pesos. De ese valor se hace la depreciación por un valor de 15,000 pesos. Asimismo, aumentamos las cuentas por cobrar por un valor de 10,000, aumentan los inventarios por un valor de 5,000 y aumenta la cuenta por cobrar por un valor de 8,000. En el método indirecto del flujo efectivo, las actividades de operación se terminan comenzando con la utilidad neta del estado de resultado y estas se ajustan para reflejar tanto las entradas como las salidas de reales, que son los efectivos, que estas son las operaciones de un negocio. Estos ajustes incluyen la depreciación, amortización, cambio en las cuentas del capital del trabajo, las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar. Un ejemplo sobre esta operación, podemos suponer que una empresa tiene la siguiente información. Tiene una utilidad neta de 100,000 pesos. De ese valor se hace la depreciación por un valor de 15,000 pesos. Asimismo, aumentamos las cuentas por cobrar por un valor de 10,000,
aumenta los inventarios por un valor de 5.000 y aumenta la cuenta por cobrar por un valor de 8.000. Buenas noches, mi nombre es Carol Giselle Montaño y vamos a darle continuación a los dos siguientes temas: actividad de inversión y actividad financiera con el método indirecto. La actividad de inversión es aquella en la que una persona o una entidad invierte su dinero o sus recursos de manera no directa en un activo. O sea que para una persona poder invertir sus recursos busca como que a una entidad o un especialista que esté como capacitada. Encontramos una de las características es que no hay como ese control en lo que la persona invierte, sino acude a la persona correcta. Esa gestión se delega o se pasa a personas que requieran con ese conocimiento o estén especializados. También encontramos que puede haber una diversificación de riesgo en caso que usted no haga esa pequeña inversión o haga su inversión de sus recursos como la persona que esté capacitada o tenga ese debido conocimiento. Tenemos ejemplo que, por ejemplo, una empresa o un accionista lo que busca es comprar o invertir en un fondo que pues que le pueda generar o pueda hacer inversiones. También puede aportar capital en fondos como pensiones o cesantías. Encontramos un ejemplo en el cual una persona invierte en un fondo de inversión colectiva, en este caso María, quiere como que invertir 10 millones porque desea como tener rendimiento. Sin embargo, María no cuenta con el tiempo ni con ese conocimiento técnico de cómo va a ser esa inversión. Entonces vemos que María o tiene por hacer un tipo de inversión o dota por tener esa inversión de forma indirecta a través del fondo de inversión colectiva o administrativa, en el cual ella busca que su fondo sea administrado por una sociedad o por un especialista que requiera de ese conocimiento, en el cual vemos que esta alternativa que acopló María le permite delegar su dinero a profesionales especializados, o sea, a alguien que ya sepa cómo va a invertir ese dinero. ¿Cómo funciona ese proceso? Primero que el fondo como tal agrupa toda la inversión o el recurso como tal de los 10 millones que tiene María. El fondo decide en qué instrumento se debe invertir o en qué instrumento financiero se debe invertir, como ejemplo en bonos, acciones o en CDTs. También encontramos que en este caso María no interviene de cómo se va a invertir su dinero o en la toma de decisiones sobre esa inversión. Lo que sí se le da a María es como recibe un soporte de cada mes o periódicamente de cómo va su inversión y los rendimientos pues que se ha generado cuya inversión. Aquí podemos ver que la inversión realizada por María se clasifica como una actividad de inversión indirecta, ya que se lleva a cabo por medio de un intermediario financiero, el que toma como que toma las decisiones de su inversión en su nombre.
continuamos con la actividad de financiación con un método indirecto. Encontramos que estas son transacciones que afectan el capital y los pasivos financieros de una entidad. Uno de sus objetivos es mostrar los flujos generalizados o utilizados para financiar una empresa. El método indirecto podemos ver que se presenta una utilidad de una sesión separada sin partir de una utilidad neta. ¿Qué incluye esta? Esto incluye préstamos recibidos, reembolsos de préstamos, aportes de socios, emisión, compra de acciones y pago de dividendos. ¿Qué no incluye? No incluye intereses pagados, solo se incluye operaciones según las normas NIS. Un ejemplo de entrada en efectivo, un préstamo en el bancario recibido de 10 millones. Un ejemplo de salida en el efectivo, un pago de dividendo por lo menos de 2 millones. El impacto en el flujo del efectivo es que aumenta o disminuye el disponible al final del periodo. En esto podemos ver cómo las actividades financieras muestran cómo la empresa obtiene y usa su dinero de préstamo o socios clave para saber cómo se obtiene y crece su negocio. Las actividades financieras reflejan el origen y el recurso de actividades financieras. Buenas noches, mi nombre es Derly Michelle Banguera Cuero y hoy yo les vengo a dar el ejemplo del estado de cambio efectivo con el método indirecto. Lo primero que debemos hacer para ello es recoleccionar los datos, que es el de estado de resultado del periodo actual y el balance general, y el de estado de situación financiera del periodo actual con el del periodo anterior. A continuación les voy a presentar el estado de resultados. Me va a tocar presentarlo así porque no cuento con herramientas suficientes. Listo. Como pueden ver aquí está el estado de resultados. Que están las ventas, está el costo, están los gastos. Y vamos a suponer en este caso que la utilidad neta es de 2 millones de pesos. También tenemos el balance, el estado de situación financiera del 2023 y del 2024, que es para sacar la variación. Ustedes se preguntarán la variación ¿para qué? Lo que pasa es que tanto el activo, el pasivo y el patrimonio tienen un efecto en el estado de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La variación de estos depende del comportamiento que ellos hayan tenido en esos 2 años. Si aumentó, si disminuyó, de eso va a depender el signo. ¿Por qué tiene que llevar el signo? Para que pueda tener el efecto en el estado de flujo y efectivo. Voy a poner un pequeño ejemplo. Los activos, cuando el activo aumenta, el estado de flujo y efectivo disminuye y viceversa. Pero cuando estamos hablando de pasivos y patrimonio no pasa eso. Cuando el pasivo y patrimonio aumentan, el estado de flujos también aumenta. Voy a poner un pequeño ejemplo con las cuentas por cobrar de un activo para que me entiendan. Vamos a suponer que en el año anterior la cuenta de cuentas por cobrar tuvo un valor de 8 millones de pesos. Y la de el año actual tiene un valor de 18 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir en la variación? Quiere decir que eso aumentó. Y si eso aumentó, si el activo aumenta, el estado de flujo y efectivo disminuye. Así que tendría que ir con signo negativo porque nos va a disminuir el estado de flujo y efectivo.
¿Por qué disminuye? Porque al momento de yo tener muchas cuentas por pagar, entre cada vez vayan aumentando, quieren decir que esa plata me la debe. Ese dinero a mí no me está ingresando, por eso mi flujo de efectivo no va a aumentar. Cosa contraria que pasa con los pasivos. Si los pasivos aumentan, vamos a hacer un ejemplo con la cuenta por pagar. Si en el año anterior el pasivo era de 10 millones de pesos y en el año actual era de 20 millones de pesos, quiere decir que aumentó 10 millones de pesos. Eso quiere decir que aumentó mi estado de flujo y efectivo, entonces va en positivo. ¿Por qué aumenta? Porque en el momento de yo tener más cuentas por pagar, no estoy sacando dinero para pagar. Ese dinero lo estoy debiendo. Entonces por eso ese flujo no puede disminuir porque yo no estoy sacando dinero de allí. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está el ejemplo de los estados de situación, del estado de situación financiera que cogí del 2023 y del 2024. Acá termina, aquí están los activos circulantes, los activos no circulantes. Esto es muy importante porque lo vamos a necesitar para la explicación. A continuación sigue, termina en el capital, en las utilidades retenidas. Para nadie es un secreto que el flujo de efectivo tiene 3 actividades, que es actividad de operación, actividad de inversión y actividad de financiamiento. Cada una de estas 3 actividades tiene que tener un flujo. ¿Cómo vamos a hallar este flujo? Ya les voy a explicar. En el caso del flujo de operación, a esa utilidad le vamos a sumar los gastos de depreciación, que hay que sacarlo de la diferencia del estado de situación financiera. Por acá teníamos los gastos de depreciación, que decía depreciación acumulada. Entonces esa diferencia la vamos a sumar. Luego de ello vamos a sumar el capital de trabajo, que es activos circulantes del año anterior menos los del año actual, y el pasivo actual menos el año anterior. Este resultado de esta operación nos da el flujo de operación. Ahora vamos con el flujo de inversión. El flujo de inversión es la maquinaria, mis activos fijos, los activos fijos que yo vendo. Si en el año anterior, si en el estado de situación financiera del año anterior, mis activos habían 8 millones de pesos y en el año actual también hay 8 millones de pesos, eso quiere decir que yo no vendí ningún activo fijo. Así que mi flujo de operación, de inversión va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque la fórmula para el flujo de inversión es la siguiente. Cogemos los cambios en el activo no circulantes, que son los activos fijos del año anterior, que es la maquinaria. Los activos fijos, la maquinaria del año anterior, que aquí dio 8 millones de pesos en el 2023 y en el 2024 también dio 8 millones de pesos. Aquí está. En el momento de nosotros restar esos dos valores, 8 menos 8 nos da 0. Por eso nuestro flujo de inversión nos va a dar 0. Ahora venimos con el flujo de financiamiento, que también se los voy a aplicar a continuación. El flujo de financiamiento es el cambio en pasivos del año actual con el año anterior. De los pasivos del año actual con el año anterior, largo plazo. Pasivos largo plazo, que son estos, del año actual con el año anterior, que son los 5 millones menos los 4 millones del año actual. Después venimos con el capital social, que es el año anterior menos el año actual. En el año anterior teníamos 37 millones de pesos y en el año actual teníamos 37 millones de pesos. En el momento de nosotros hacer esta pequeña resta, nos da un valor de 0. Entonces por eso vamos a ir con eso, la resta del pasivo a largo plazo, que es el año anterior con el año actual. Aquí esta resta da 1 millón de pesos. Pero como ustedes pueden observar, aquí este millón de pesos está en negativo. Ustedes se preguntaban por qué está en negativo. Porque al principio del ejemplo yo dije algo. Cuando el pasivo aumenta,
mi estado de flujo y efectivo también aumenta. Pero cuando este disminuye, el estado de flujo efectivo también disminuye. Por eso va negativo, porque resta. Luego, entonces, después seguimos con nuestro flujo de inversión nos dio 0, nuestro flujo de financiamiento nos dio menos el 1.000.000 de pesos, que aquí me confundí, menos el 1.000.000 de pesos. Después de esto, de tener los tres flujos, venimos con el cálculo, que es el flujo de operación, que fueron los 6 millones de pesos, con el flujo de inversión que dio 0 porque hicimos la resta, y el flujo de financiamiento que dio menos 1.000.000 de pesos. Por eso aquí es muy importante los signos. ¿Por qué? Porque si este 1.000.000 de pesos hubiese dado positivo, se sumaría. Pero como dio negativo, está restando nuestro flujo de efectivo. Tenemos que ponerlo negativo y esto va a restar. Entonces cogemos los 6 millones de pesos y le restamos el 1.000.000 de pesos y nuestro cambio en efectivo va a ser de 5 millones de pesos. Ese valor de cambio en efectivo lo vamos a sumar con el saldo inicial del estado. Restamos el 1.000.000 de pesos y nuestro cambio en efectivo va a ser de 5 millones de pesos. Ese valor de cambio en efectivo lo vamos a sumar con el saldo inicial del estado de situación financiera del año anterior, que fueron 50 millones de pesos. Acá está, 50 millones de pesos. Esto tiene que ser igual al saldo final de efectivo del 2024, que fueron 55 millones de pesos. Aquí están los 55 millones de pesos. Para ello, para comprobar si esta operación es cierta, tenemos que coger el cambio, la cantidad que nos dio el cambio, y lo vamos a sumar con la cantidad que tiene el efectivo en el rubro del año anterior. Esa suma tiene que dar el valor que tiene el efectivo en el año actual. Si da el mismo, está correcto. Por ejemplo, aquí, esta suma, el cambio en efectivo, que fueron 5 millones, más el saldo inicial de efectivo, que fue el año anterior, fueron 50 millones. Estos dos resultados dan 55 millones de pesos. Y si pueden observar, aquí en mi estado de situación financiera del año 2024, el efectivo dio 55 millones de pesos. Eso quiere decir que está bien. Espero que me hayan entendido, espero que yo también haya entendido. Y ya.